Bueno, muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Maleca, por estar acá para un tema muy importante, que hoy día es una de las grandes preocupaciones. Está en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, no solo en Chile, sino que bastante más allá. Tampoco en América Latina hemos visto también el tema del crimen, y particularmente el crimen organizado también de alta preocupación en Europa y también recientemente en Estados Unidos. Aleska tiene un trabajo muy interesante de eso, ha sido ampliamente reportada por la prensa, así que para nosotros es un grato honor poder contar con ella para realizar este tema, que también se atiende bien con líneas de trabajo que estamos desarrollando en el departamento. Los trabajos también sobre el crimen organizado de la profesora Hammer, los trabajos del profesor Marcelo Meya también sobre el tema de cárcel, justamente lo que estaba exponiendo antes, de residencia virtual en las cárceles chilenas, etc. Entonces, son temas que son propios de este departamento y que para nosotros es muy grato poder tener en esta oportunidad este conversatorio con todos nosotros aquí a cargo. Dicho eso, entonces, le paso la palabra a Vanessa para partir con este interesante concepto. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos por la participación. La idea, como señalaba Mauricio, es que sea un conversatorio y que si queremos ir conversando con los temas durante la presentación de los dudas o comentarios que vamos a hacer, de esa manera también es mucho más cercano y no tan como una exposición tan rígida. Yo tengo una presentación principalmente para organizar lo que vamos a conversar y también por el tema de las imágenes. Como señalaba Mauricio, hace tiempo que venimos trabajando en el tema del crimen organizado y en particular las organizaciones criminales. Partimos con algunas investigaciones del año 2020, en donde veíamos las estructuras criminales en Latinoamérica, y desde ahí los proyectos de investigación que hicimos a través de la UBA, el mamá del doctorado, hemos podido indagar en cuáles son los vacíos que existen de conocimiento con respecto a las organizaciones criminales. Y también voy a utilizar el concepto de estructuras criminales. Luego voy a leer sobre eso. Y en este contexto, uno de los temas que salía en las entrevistas que nosotros realizábamos tenía relación con que se sabía muy poco del tema. Se habla mucho, pero se sabe poco. Hay mucha ficción y poca realidad. Es un poco lo que dice Schopenhauer, ¿no? El crimen organizado es una línea muy difusa entre ficción y la realidad. Y es ahí el gran problema y también el efecto que tiene directamente sobre las políticas públicas. Si no sabemos lo que estamos persiguiendo o combatiendo, es muy difícil que lo podamos hacer de forma efectiva. Entonces, ese es un poco el contexto del por qué surge este interés por el Tren de Aragua. Y el año pasado fue publicado un paper en donde abordábamos el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua. Y más que profundizar en la historia, que hay unas etapas que sí son interesantes de poder destacar, queríamos ver por qué y qué factores habían impulsado la transnacionalización de esta estructura criminal hacia Latinoamérica, pero también la preocupación que se genera en Estados Unidos y particularmente en Europa. Hoy día se ha publicado una nota que me hicieron el periodista italiano, que están muy preocupados por el desembarco que puede tener el Tren de Aragua en Italia. Entonces, si te das cuenta, no solamente ya concita la atención de los medios de comunicación latinoamericanos, sino que se está abriendo a un espectro mucho mayor y que también, de alguna forma, su expansión, la transnacionalización, también se está visualizando en las preocupaciones internacionales. Entonces, para comenzar la presentación, lo estructuro en 4 puntos, que es una introducción principalmente para que nos podamos contextualizar en lo que hablamos de la transnacionalización. Luego de ello, principalmente, ver qué es lo que implica transnacionalizarse. Y luego vemos el caso del Tren de Aragua, para luego desarrollar algunas conclusiones que tienen que ver también con algunas miradas a futuro, que son los desafíos que puede implicar el crimen organizado. A modo de introducción, hay una cita que me encanta,
y debo decirle que me encanta, es una cita de Rostami, que es de su tesis doctoral, en donde refleja claramente cuál es el dilema que nos enfrentamos hoy en día, no solo los investigadores, sino que también los sociólogos. Y la leo textual, el crimen organizado parece ser la mancha del psiquiatra, cuya atracción y debilidad es que uno puede leer casi cualquier cosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hablamos del crimen organizado, en esta nube de palabras, por ejemplo, hablamos de ladrones. Estos son centrales, estamos todos acá, robo de celulares, crimen organizado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que entendemos por crimen organizado? Y los autores señalan, ¿no es cierto?, Picasso, ¿no es cierto?, dicen, esto sucede principalmente porque el crimen organizado no surge en el vacío social, sino que surge en un contexto de diferentes realidades, nacionales e internacionales, y por lo tanto también tiene una connotación política su definición. Si nos damos cuenta, cuando se hace la primera definición, ¿no es cierto?, a nivel internacional, un consenso de una definición de criminalidad, con la Convención de Palermo, esa definición fue el año 2000, entra en vigencia el 2013. ¿Y cuáles fueron las críticas que hubo políticamente? Es que se excluye la violencia y la coerción y la corrupción. Hoy en día, gran parte de las políticas nacionales del crimen organizado incluyen la violencia y también, ¿no es cierto?, la corrupción, pero en ese momento no estaba visualizado. De hecho, solamente se centra en el tamaño de las organizaciones criminales, pero no el tipo de estructura, ni tampoco se centra en el alcance que tiene, es decir, si es local, regional o transnacional. Entonces, si nos damos cuenta, también son decisiones políticas qué es lo que se incluye o no en las definiciones del crimen organizado. ¿Sí? En eso, Bollampe, que es uno de los referentes en el estudio del crimen organizado, lo resalta claramente, es una de las dificultades también que se genera al momento de determinar qué es el crimen organizado. Entonces, si vemos otras palabras, algunos autores también dicen que esto lleva a que sea un concepto vago, ambiguo, otros dicen que es una etiqueta, donde todo entra en el crimen organizado. En ese sentido pueden entrar organizaciones criminales, actividades criminales, gobernanza criminal, los ladrones que les señalaba, todo tipo, primero de delitos, todo tipo de personas, y de alguna forma es una canasta mixta, como también señala Bollampe. Para poder tratar de disipar esto y para poder contextualizarnos en la transnacionalización, creo que hay que clarificar algunos temas que nos pueden ayudar mucho a segunda, tercera y cuarta parte de la presentación, que tiene que ver con que el crimen organizado no es un fenómeno nuevo, sino que tenemos que tener súper claro que tiene sus antecedentes en el contrabando decimonónico. Lo que ha cambiado es otra cosa. Lo que ha cambiado son las organizaciones criminales, porque no son las mismas las pandillas de los años 20, que lo grafican muy bien Landesco y Trache, por ejemplo, en los libros de las pandillas de Chicago en el siglo XX, en los años 20. Sino que estamos hablando de organizaciones criminales que son adaptativas, flexibles, que son organizaciones criminales que piensan estratégicamente y por lo tanto también van a diversificar sus actividades para tener vínculos con otras organizaciones criminales y por supuesto de diferentes métodos y también van a participar en diferentes economías ilegales, no solamente participan una, principalmente porque, por ejemplo, si vemos el tráfico de cocaína y el contrabando, pueden utilizar las mismas rutas, por lo tanto pueden construir ciertas manifestaciones. Entonces, estamos hablando de un fenómeno, ¿sí?, que no es nuevo, es un fenómeno que sí, a partir de los años 90 y principalmente a partir del cambio de siglo, lo que ha suscitado con él es que se ha elevado en la agenda de seguridad global. Eso significa que ha entrado dentro de las principales amenazas a la seguridad y, ¿no es cierto?, a la democracia de las naciones. También eso está muy vinculado al adjetivo transnacionalización. Si nosotros nos ponemos a pensar en los años 90 en los discursos de Kofi Annan, que hablaba de la sociedad civil versus la sociedad de los inciviles, que un poco dio origen a la teoría de la conspiración alienígena.
¿sí? Que ya la teoría revisionista lo ha tratado de subsanar, que tiene que ver con el componente étnico, ¿no? El traslado de las mafias italianas, pero que generó las pandillas norteamericanas. Entonces, el componente étnico sería lo delictual. ¿Sí? Hoy en día es bastante cuestionado eso. ¿Sí? Entonces, hablamos de esta transnacionalización, esta transnacionalidad, que es un adjetivo que lo que va a producir es que expande principalmente el concepto de crimen organizado, circunscrito a la sociedad norteamericana, a un locus geográfico mucho más amplio. Y esto es a nivel global. Y por lo tanto, ya de las pequeñas pandillas que hablábamos a principios del siglo XX, lo que estamos hablando son de organizaciones criminales que cruzan las fronteras y que por lo tanto los límites políticos de los estados no son un impedimento para que ellos puedan circular libremente por todos los continentes. En ese contexto de lo que es el transnacional, hablamos de la transnacionalización del crimen organizado, principalmente. Y en ese contexto lo que podemos referirnos para poder entender el tren de Aragua es que las organizaciones criminales, como decía, ya pueden operar en otros territorios, pero hay algo particular, porque en general se pensaba que una baja movilidad de las organizaciones criminales traía mayores beneficios económicos. Lo que ha demostrado hoy en día el funcionamiento de las organizaciones criminales es que la movilidad le genera mayores beneficios. Por ejemplo, no sé si sobre los puertos, lo que decíamos es, sale mucho más caro la ruta, desplazarla hacia el sur del continente, pueden invertir mayor dinero, pero lo que se genera es un mayor rédito económico. ¿Por qué? Porque se traspasa todo el costo al consumidor y por otra parte el riesgo se disminuye, porque son puertos que no son altamente controlados y por lo tanto la capacidad de poder abrir un container, como ya sabemos que es el 2%, disminuye mucho más. Es lo que hablamos de la bandera verde, ¿no? Lo que afecta es la reputación del país. Entonces, esta idea de la poca movilidad de las organizaciones criminales, que era beneficioso, hoy en día va transformándose en que la alta movilidad también trae altos réditos económicos, entendiendo que el último son las organizaciones criminales. Entonces, en el contexto de la globalización, que muy bien hablan ahí, ¿no es cierto?, que habla de las organizaciones por el contexto de la globalización, podemos ver que son globales en alcance, pero también hay que reconocer que son profundamente, o están profundamente vinculados a las condiciones locales. No es que tengamos un modelo de organización criminal, por eso tenemos ciertas estructuras criminales, ¿no es cierto?, en México, en Italia, por eso también es particular cuando en Chile se hablan de las mafias de estación central, ¿no? Porque el concepto propiamente tal de mafia no es un concepto que surge en Latinoamérica, y el estilo mafioso es un estilo muy particular de la sociedad y la idiosincrasia italiana, que luego puede tener ciertos vínculos con Estados Unidos, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estemos hablando del PCC, que estemos hablando, ¿no es cierto?, del Gran Teta. Ahí hay que tener ojo y cuidado en que no todas las organizaciones son iguales, independientes, que pueden tener un proceso de transnacionalización. Entonces, estamos hablando de una gran transnacionalización que lo que busca principalmente es el rédito económico. Y aquí son estas preguntas. ¿Cómo hacen las organizaciones criminales para conquistar los territorios? Y la pregunta es, y la respuesta es, perdón, es un proceso lento. Ninguna organización criminal se ha transnacionalizado de un momento a otro. Por lo tanto, podemos determinar etapas en este proceso de transnacionalización. Y si podemos determinar algunos factores que puedan incidir en esta transnacionalización, podemos, siguiendo a Varese, que existen dos tipos de factores, que son involuntarios y voluntarios. Y en ese sentido también está muy vinculado el cómo el crimen organizado, cómo el tren de Aragua también se va a transnacionalizar. Entonces, dentro de estos factores, que es interesante porque los aplicamos al caso del tren de Aragua, los factores involuntarios pueden ser por situaciones externas. En este sentido, por ejemplo, podemos hablar de la presión que tienen las organizaciones criminales locales frente a la persecución de los policías, frente a la presión del Estado.
eso los puede llevar a migrar, ¿no es cierto? También frente a la presión de la competencia que tienen con otras organizaciones criminales. Eso también lo considera, parece, como factores que son involuntarios. Y también algo que impacta directamente a la transnacionalización del crimen organizado, a través del caso de Tren de Aragua, son los conflictos internos y las crisis políticas. Y uno de los factores importantes de esta transnacionalización del Tren de Aragua tiene relación con la crisis humanitaria que se desarrolla en Venezuela. Entonces, esos son factores involuntarios, porque no tienen que ver con el Tren de Aragua propiamente tal, sino que impacta directamente en la sociedad y de ahí, ¿no es cierto?, en las formas en las cuales desarrollan sus economías indígenas. Y por otra parte, tenemos estos factores voluntarios que ya tienen que ver con las decisiones estratégicas que toma cada una de las organizaciones criminales. Y en este sentido, la primera de ellas es las oportunidades económicas. Nadie va a hacer un negocio para perder dinero. Todos van a buscar maximizar los beneficios económicos. También la expansión de las rutas criminales. ¿Sí? Eso también le puede permitir abrir rutas para poder diversificar las operaciones, diversificar las economías ilícitas. La búsqueda, también es importante la búsqueda de nuevas bases operativas, que es lo que sucede también con el Tren de Aragua, cuando hablamos de las franquicias. Son bases operativas en cada uno de los lugares latinoamericanos. Y eso lo voy a profundizar un poquito más adelante. Y también el establecimiento de redes globales. Estas redes globales, ¿qué es lo que hacen? Permiten vincular a actores que pertenecen, ¿no es cierto?, a tipos de estructuras que pueden ser jerárquicas, con estructuras horizontales y por lo tanto van a generar una mixtura dentro de las estructuras criminales. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo también y la tendencia que hay en Latinoamérica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por Respecto a la favor. lámina anterior. En el caso del Tren de Aragua, la crisis interna es un factor en el sentido de que la ruina del negocio interno en Venezuela. ¿Esa sería la lógica del argumento? Exactamente. Sí. Sí. Unido a esto otro también, la crisis interna de los países como factor para que algo se sale en un país que tiene crisis. También. En el caso del Poder Social chileno. Sí. Exactamente. Y lo que gusta es la posibilidad que acá también muy bien lo que señala, sí, con respecto a que las inestabilidades en los países, y en el caso de Aragua, lo que sucedió es que tuvieron que diversificar las actividades criminales, principalmente porque fue la ventana de oportunidad de los migrantes. Sí. Entonces, en ese sentido, es una decisión estratégica. ¿Sí? Y en el caso que señalas tú muy bien, para poder que una transnacionalización sea exitosa, porque, por ejemplo, hay transnacionalizaciones que no son exitosas. La Graniteta trató de instalarse en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿por qué funciona en Chile? ¿Por qué funciona en Perú, en Tren de Aragua? ¿Por qué funciona en Colombia? ¿Por qué hay preocupación en España, en México? ¿Por qué hay preocupación también en Estados Unidos? Entonces hay ciertas condiciones en estos países que van a propiciar que este modelo de transplantación, como habla el parece, sea exitoso. Y en ese sentido, tenemos que tener redes globales y una dimensión logística. O sea, toda organización criminal necesita una logística. Y para eso, en el caso del Tren de Aragua, lo vamos a ver, que se va a combinar con actores locales. Y luego vamos a ver más en el tema de las franquicias. Tienen que tener una adaptación local. Eso no solamente es poder tener una afinidad cultural, porque si nos damos cuenta, en otro caso paralelo, el PCC, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué cultural puede tener de vínculo con Paraguay si ni siquiera en un comienzo podían ponerse de acuerdo por un problema idiomático? Y eso era uno de los problemas de por qué le costó transnacionalizarse. Pero eso lo solucionaron rápidamente. Entonces tienen una capacidad de adaptarse a los contextos locales. ¿Sí? Es lo mismo. En el Tren de Aragua hay una contextualización, ¿no es cierto?, de su modus operandi al contexto chileno, al contexto peruano y al contexto colombiano. Algo súper importante que creo que tiene que ver con las redes sociales y la reputación. Ninguna organización criminal se va a transnacionalizar si no tiene una reputación establecida. ¿Por qué es tan temido el Tren de Aragua hoy en día? Porque son seres muy... Claro, es la violencia, es una marca.
eso es tremendo. Por lo tanto, es exitoso en tanto también lo que están vendiendo es esta marca, pero es una marca que está plasmada, ¿no es cierto?, en todo lo que se desarrolló en Venezuela. Entonces viene, luego lo vamos a ver un poco, pero esta cosa de visibilizar la violencia, pero decir, soy del Tren de Aragua, ya amenazo, soy del Tren de Aragua. Y luego vemos también, por ejemplo, los limitadores, porque hay una serie de factores del Tren de Aragua que se establecen como normas internas que no se condicen para nada con el actuar de otros delincuentes comunes, que además, de forma bastante vulgar, dejan panfletos. Somos el Tren de Aragua, y dejan panfletos aludiendo a su zona. Y acá también tiene que ver con la interacción entre el Estado y la sociedad. Es imposible que una organización criminal, una estructura criminal, pueda transnacionalizarse si no encuentra ciertas ventanas de oportunidad en los aparatos del Estado. Entendiendo que el crimen organizado, para poder instalarse, necesita ciertos elementos o facilitadores, como es la corrupción, como es la cooptación, como es la impunidad. En ese sentido, como tú señalas, en el estallido social, había una confluencia de factores que debilitaban absolutamente la seguridad para poder combatir ciertas organizaciones criminales, porque el foco estaba en otro lado. Independiente que trataran de mezclar no terrorismo, crimen organizado, delincuencia común, independiente de eso. Pero sí se generaron ciertas condiciones propicias, que eso no quiere decir que el Tren de Aragua se instala producto solamente del estallido social, ¿no es cierto? Pero son factores que van contribuyendo, porque si se dan cuenta, fue en el 2018, la transnacionalización comienza en el 16 y el 17, por lo tanto, también tiene mucho sentido, ¿sí?, el cómo van haciendo un desembarco pequeño, y que tiene que ver con estas etapas del Tren de Aragua. Y también, en el caso nuestro, que hemos visto, es también es una debilidad del Estado. También se ha visto eso, y particularmente el sistema institucional, digamos, hacia el crimen, porque la característica común del delito chileno hasta el 2000, para poner la fecha que está estableciendo, en el 2017, era un delito de bagatela. O sea, el delito más recurrente es el robo desde el auto, el hurto, etc. En consecuencia, esos eran los delitos que tenían. Las tasas de homicidio eran muy bajas, etc. Se han triplicado, pero entonces también el aparato institucional apuntaba a este tipo de delitos. En cambio, llegan estas otras organizaciones que, como tú muy bien lo estás describiendo, se van instalando de a poco y de repente hacen su debut en gran cantidad, mostrando esta capacidad de fuego, esta capacidad de violencia que nuestros delincuentes de bagatela no teníamos, ¿verdad? Entonces, ahí también, o sea, ¿cuál era nuestro delincuente más controlado? El cabro Carrera, que se dedicaba al tráfico, ¿verdad? Cara de pelota, ¿no? Claro, pero el Indio Juan, ¿verdad? Y si uno ve más allá, el Loco Pepe, el Carpizo, que eran los célebres de la década de los 60 y 70, eso eran, ¿verdad? Y eran hasta simpáticos. Pero ves esto otro, claro, entonces tú encuentras un Estado que está apuntado a este tipo de delitos y de repente le llega esta otra por sorpresa, más el estallido social, que ellos lo aprovechan. Eso. Perdón. Es súper interesante lo que tú dices, porque efectivamente nosotros estábamos, nosotros efectivamente estábamos acostumbrados a estos delitos, ¿sí? El típico de la micro, ¿sí? Bueno, esos eran los delitos que estábamos acostumbrados porque también la prensa relevaba ese tipo de delitos, pero eso no significa que no hayan habido organizaciones criminales locales instaladas en Chile. De hecho, por ejemplo, yo veo en la tesis doctoral en el crimen organizado de la frontera de Bolivia, Perú y Chile, desde el 2006 al 2016, y en ese periodo el crimen organizado existe. Un tráfico de cocaína enorme, el tráfico en contrabando. Entonces, hay manifestaciones de crimen organizado que el problema es que no fueron
tomadas en consideración. Nadie, yo creo que pudo vislumbrar que este escenario se iba a transformar en lo que hoy vemos, con altos, que me dicen a veces que son pocos homicidios, sí, en estricto rigor, el número, me puede decir, son pocos homicidios, pero es que ahí está el tema, ¿sí? Pero lo que genera, claro, o sea, si lo comparo con México, por ejemplo, digo pero esto es una tasa de guerra, pero ojo, nuestra realidad es nuestra realidad, y por lo tanto hay que compararla con nosotros, ¿sí? No con nosotros, no puedo compararlo con Estados Unidos, que también tiene un nivel de violencia enorme, ¿sí? Entonces, si lo comparo con nosotros mismos, hay un nivel de violencia que ha incrementado mucho. Sumado a eso, la percepción de inseguridad de las personas es enorme. ¿Sí? Ya no le tenemos solamente miedo que roben el celular, sino que lo secuestren, lo asesinen, lo maten, lo sicarian. ¿Sí? Entonces, esto ha evolucionado de una forma tan veloz, porque en un momento, él me decía, de 2010 en adelante, hay una llegada de organizaciones criminales, pero eso no es así. Lo que pasa es que en 2010 empieza una retórica política de la guerra contra el crimen organizado. Es otra cosa. Una cosa es que ya existía previamente y otra cosa es que hay una retórica. Y digo retórica porque realmente era una narrativa bien parecida a la de Kofi Annan. Bien parecida. ¿Sí? Es como un poco populista con la mirada de la autoridad, ¿no? El otro y el nosotros, ¿sí? Lo mismo lo hacían los civiles con lo incivil, pero ese es otro tema para otro momento, pero sí, este cambio tiene que ver también con esto, con la transnacionalización de las organizaciones criminales. Nosotros no podíamos pensar que íbamos a estar ajenos a toda la situación latinoamericana si compartimos fronteras con dos de nuestros principales productores de cocaína a nivel mundial. ¿No? O sea, si imagínense un caso muy doméstico, si vivo al lado de dos locales que venden balones de gas, la probabilidad de que explote mi casa es altísima. Entonces, claro, eso no pensarse. Ahora, ahí había había todo un discurso en la época, en los 2000, 90, hasta los 2000, comenzó a cambiar los 2000, pero había todo un discurso que Chile en realidad era un país de tránsito de la droga. Entonces, por lo tanto, que pasaba ahí no era tan preocupante. Pero después de los 2010 nos empezamos a dar cuenta que no, porque también había consumo. Y empezaron las guerras de las bandas por los territorios, etc. Yo recuerdo haber conversado con los fiscales que estaban a cargo de eso, digamos, entre microtraficantes de los barrios, eran personas comunes y corrientes, las abuelitas, etc. Pero, como dicen los delincuentes, más avisados, se pegaron el cambiazo. Ese es el lenguaje que se pegaron el cambiazo porque vieron que esto era menos riesgoso, más rentable, y por lo tanto, cuando eso ocurrió, se enfrentaron con los territorios, la instalación de los territorios, entonces comenzaron ya las disputas de los territorios y fueron necesarios los soldados. Entonces, digamos, claramente los cambios en nuestras narices. Sí, cambia la realidad, pero también una cosa que me gustaría agregar, que tiene que ver con que lo del microtráfico, lo de la posesión de armas por parte de microtraficantes, no es algo solamente que creemos que es como el 2010 en adelante. O sea, yo tengo recuerdos de ver narcotraficantes armados, no de arma corta, en los 80. ¿Sí? Imponiendo orden territorial en ciertas comunidades de las ciudades santiagoenses. Estamos hablando de armas por parte de manos del Estado. ¿Sí? ¿Sí? Y eso que hacía que el gente no podía salir ni siquiera a comprar el pan. Hoy en día pasa lo mismo. Y por eso hay lugares en que no es la policía. Perdón, la complementaria. Ahora que tú estás diciendo eso, hay una interesante crónica de la revista Que Pase, si recuerdo bien, es de 1996, o por ahí, y que el título creo que se llamaba Santiago Sitiado.
en donde mostraban la realidad en determinados barrios, particularmente en la periferia y particularmente el sector sur de Santiago, en donde ellos hablaban que ni siquiera las empresas de servicio entraban ni ni las de electricidad. Entraban porque los robaban, los asaltaban y eran territorios tomados. Y entonces lo que hacía, por ejemplo, Chilextra en la época, para los que estaban colgados, era pasar rápidamente con una camioneta, con una pértiga alta y un gancho para ir sacando los cables por los cuales están ciertamente con toda la goma que hay, porque no se electrocutaran. Pero eso es muy interesante, búsquenlo en la revista que pasa, está en internet, creo que se llama Santiago Psiquiado. Entonces tú tienes toda la razón, está ocurriendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. De hecho, algo tan simple como uno podría pensar que cada municipalidad en Chile o cada municipio tiene una comisaría, ¿no? Pero, por ejemplo, la comuna de Pedro de Reserva no tenía comisaría y tenía que ir a solicitar apoyo a la comisaría de la cisterna, la cual evidentemente no iba a ir a algunas poblaciones de Pedro y Reserva. Entonces, frente a eso, ¿qué hace la población? Es muy brutal lo que uno habla frente a estos niveles de violencia. Y sí, hay un importe de armas ahora es enorme. Y ahí también la pregunta que yo no que sabemos que no todas vienen de esta forma. Bueno, ahí también tiene que ver con la interacción entre el Estado y la sociedad. ¿Sí? Es un poco también el porqué de dónde tienen el armamento para poder si vamos específicamente al Tren de Aragua, esta imagen que pongo acá es más o menos medianamente reciente, especialmente de Estados Unidos y Colombia, porque ahora tienen este convenio, ¿no? Esta amistad, bueno, que siempre la han tenido con respecto al crimen organizado, en donde Estados Unidos muestra, como bien señalabas, la preocupación de un posible desembarco, a pesar de que todavía no se puede comprobar en estricto rigor que los delitos cometidos son para entregar agua. Claro, eso tiene Eso es lo particular, que por ejemplo acusan que asesinó a una niña, una enfermera, ¿sí? Claro. Claro, un supuesto integrante del Tren del Agua. ¿Cómo lo identifican? Porque tienen tatuajes. Hoy en día, no sé si ustedes pueden dar esas datos que estaban ahí, no hay todavía tatuajes determinados como las madres, claro, que es bastante fácil de identificar. Entonces ahí también hay otro mito, ¿no? El que tiene tatuaje son mareros. Entonces son mareros, son del Tren del Agua. Entonces la lista que existía era un tatuaje, pero no se ha podido determinar que él haya cometido un asesinato, primero un secuestro y luego un asesinato de esta misma enfermera. Porque los procesos investigativos no han llevado todavía a ninguna conclusión. Y por otro lado, no sé si se acuerdan, es más reciente todavía, que dicen que el Tren de Aragua se había tomado un edificio, ¿sí? Completo. Las investigaciones demuestran que el dueño el administrador del edificio era una persona venezolana que arrendaba cada uno de estos departamentos. Y los alegatos de las personas tenían relación con que estaban en malas condiciones del edificio. Y esos eran los alegatos, no que habían matado gente ahí. Entonces, nuevamente la policía dice, es el Tren de Aragua, pero no lo podemos comprobar. Ahora, y lo vimos en el discurso de Trump, ¿no? Fue bastante directo, o sea, directo pero no directo, cuando dijo la eliminación, estaba apuntando al Tren de Aragua. De hecho, el Senado fue el que insistió en que el Tren de Aragua tenía que ser considerado una organización criminal transnacional y por lo tanto elevarla, ¿no es cierto?, la categoría de amenaza a la seguridad, no solamente de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y desde ese momento, que esto es a principio del año pasado, esto con Biden ya se concretó, ¿no es cierto?, el Estado
interpreta como una organización criminal internacional, y desde ese momento toma contacto, o retoma todos los contactos con Colombia, y comienza una alianza para poder detener a los cabecillas, dice, del Tren de Aragua. Lo que es otra cosa, es nuevamente pensar que esto es un cártel, pensar que es una mafia. ¿Sí? Entonces buscamos los cabecillas, y si ustedes se dan cuenta en la prensa, todos los días encuentran cabecillas. Oye, hay que determinar, me parece, de qué delincuente estamos hablando. Y también como el desembarco de una organización criminal como es venezolana puede desembarcar en su totalidad, o ciertos individuos también pueden ser perseguidos, y por lo tanto también existe la posibilidad de que puedan desplazarse para poder, ¿no es cierto?, de forma, esa sería también involuntaria, ¿no?, porque son perseguidos por otras organizaciones criminales. Si nosotros vemos las etapas de consolidación... Porque es bien interesante hacer una visión. Dentro de mi proyecto Fondo, entonces estamos viendo, y tengo una base de datos que son proyectos por gendarmería, con los acuerdos formales que hay que hacer, etc. Y muy impresionante ver algunos datos. Si recuerdo bien, al año 2010 en Chile había 5 venezolanos en cárcel en Chile. Hoy día habían casi 3.000. Del mismo modo, habían algo así como 12 colombianos. Hoy día hay también casi 3.000, un poquito más. Los bolivianos se han multiplicado por 10 en el mismo periodo. Entonces, digamos, bueno, obviamente hay un fenómeno que, como ustedes muy bien señalan, digamos, de expulsión, y no es solo de una migración, como decirlo, no deseada, no sé. Y es particular también porque si hablamos de que el proceso de transnacionalización implica también una adaptación al contexto nacional, eso significa que nos estamos mirando muy claramente cómo es la sociedad chilena. Cómo una organización criminal con tantos niveles, ¿no es cierto?, de violencia, de extorsión, de coerción, se inserta fácilmente en la sociedad chilena. O sea, hay un desplazamiento además de norte a sur. O sea, no es que no tengamos solamente la Cerro Químico, ¿sí?, sino que hay diferentes lugares, Concepción, por ejemplo, Puerto Montt, ¿sí?, no solamente el Cerro. A propósito de eso, estábamos conversando, ¿es solo miedo lo que se instala en el territorio o también hay relaciones clientelares con las personas, con quienes habitan, con los actores locales? Porque de igual forma que estén instalados en puntos estratégicos y en tanto, no sé, en la zona norte, lugar inhabitable, en un cerro donde fueron denunciados, pero en Concepción estamos hablando de una ciudad donde hay también otras bandas criminales que son bandas locales. Entonces, ¿cómo se establecen y cómo perduran tanto tiempo? ¿Es solo la violencia? No solamente la violencia. La violencia yo creo que es un elemento. La violencia es una de los facilitadores de alguna forma de implantación, ¿sí? Pero por otro lado, tiene que ver también con las relaciones como comerciales o que ofrecen ciertos servicios. Porque, ojo, nosotros no estábamos acostumbrados, por ejemplo, a los sicariatos. Ahora que tenemos un delivery de sicariato. O sea, aunque uno no lo crea, para que haya una oferta tiene que haber una demanda, y en el caso tiene que haber alguien que demande sicario. ¿Sí? Entonces, otra cosa, si estamos hablando que el Tren de Aragua se transnacionaliza a partir del tráfico y la trata de personas, y esto lo he dicho un montón de veces, y no sé si alguien me lo encuentra también en razonamiento, pero si yo hablo de trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres, niñas, hombres, niños, acá no hay discriminaciones de género ni nada de eso. Bueno, y esos niños, oferta, demanda, total, lo que acabo de decir. ¿Dónde están las raíces de pedófilos? ¿Quién está investigando? ¿O no? Si me preocupo de quiénes son los consumidores, por ejemplo, de cocaína, bueno, quiénes son las personas que están comprando, ¿no es cierto?, a seres humanos de esclavitud moderna, que son niños, mujeres, hombres. Entonces, también hay otras aristas, ¿sí?, que se tiene que haber personas que demanden estos, de alguna forma, estos bienes que son
la palabra ya casi me suena un poco fuerte, pero que ofrezcan algo. ¿Sí? Lo otro también que es importante es proveer algunos servicios. Por ejemplo, ya no estoy adelantando mucho en las diapositivas y a lo mejor las pase por lo que estamos, claro, por lo que estamos conversando. Pero ustedes saben que el Tren del Agua partió con una fundación de Somos el Barrio, ¿sí? En el contexto de las zonas de paz, en la con Maduro. ¿Qué es lo que hacía? Un contrato directo con el gobierno, recibía subvenciones. ¿Y qué es lo que proveía? Alimentación, bolsas familiares, apoyo monetario. Pero no estamos hablando de una fundación fantasma, sino que tenía una personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, de esa forma también se generan estos vínculos. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿la fundación Somos el Barrio es lo mismo que tuviéramos una fundación en Chile, por ejemplo? No. Pero eventualmente, si no se comprende, por ejemplo, si no se analizan los datos que ustedes consiguieron, sino que son esa información que ustedes consiguieron, se puede aplicar a estrategias concretas, claramente a lo mejor con una fundación. ¿Has visto todo eso? ¿Cómo las bandas locales se relacionan con este? ¿Son las franquicias locales? ¿Hay eso aquí, digamos? ¿Y cómo se da este flujo? Porque en el fondo son holdings, ¿verdad? Son holdings del crimen. Entonces, ¿cómo se da este proceso de asociación, de reporte? Exactamente. Es muy interesante lo que tú planteas, porque también nos da cuenta de qué es lo que sucede hoy en día con el crimen organizado latinoamericano. Hoy día nosotros no solamente tenemos organizaciones, ¿no es cierto?, de tipo jerárquico, sino que tenemos organizaciones que son locales, que son horizontales, que como decía, a pesar de tener estas jerarquías, se conviven con actores locales, porque necesitan conocer el terreno. ¿Sí? Entonces, el Tren del Agua muestra esto, estas organizaciones de tipo mixta. De hecho, con Carolina en el paper, el último paper, hablábamos de repensar un poco también el concepto de cártel, porque hablar de cártel es un poco lo que nosotros pensábamos en los años 90, Cádiz y Medellín. Caen y ya hay una fragmentación de organizaciones criminales. Ya no hay organizaciones que controlen toda la cadena, ¿no es cierto?, de producción, de distribución. No es así, sino que están con diferentes organizaciones que hacen de intermediarios. Entonces, las grandes organizaciones transnacionales necesitan actores locales. En el caso de Nicaragua, sí, tienen estos, pueden ser pequeños criminales, ¿cierto?, que compran esta franquicia, compran la marca y van a tributar a alguien que a lo mejor ustedes no pueden corroborar eso, pero a mi juicio y a partir de lo que estuvimos revisando en todas las sentencias, el líder, podemos decir, el plan principal, a nuestra juicio, es Héctor Niño Guerrero. Y no así la pichanga, no. O sea, por algo Héctor Niño Guerrero todavía no lo han encontrado, si no quiere decir que fueron a decir que está porque en Estados Unidos, aquí se nos ocurrió. Bueno, algo podría ser. Es claro, si la crea junto a Chanelanga, ¿no es cierto? El tema es que cuando hablamos de estas organizaciones criminales que están fragmentadas, es un poco el por qué no podemos entender por qué no caen las cabecillas. Entonces, ¿se acuerdan? Hace poco era la idea de poder crear cárceles para todos los cabecillas del Tren del Agua, a la usanza de las cárceles italianas del B41, con el BIS 41. El tema es que se tienen que tener una celda por preso. Y todos los días estamos encontrando 30 integrantes del Tren del Agua, no van a abajo. Entonces parece que la solución no va solamente con crear más cárceles, sino que tiene que ver con la prevención. En ese caso, acá es preventivo en el sentido, ¿qué va a pasar? Migración, ¿cuántos de ellos van a integrar a organizaciones criminales? Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Se han instalado planes de migraciones seguras, ¿no es cierto? Que no lo teníamos, por cierto. Algo. Pero eso no controla que las fronteras sigan siendo porosas. ¿Sí? Estamos en condiciones geográficas, esto no es un determinismo geográfico de su caso, sino que estamos en condiciones geográficas estratégicas.
este conversatorio estuvimos hablando sobre la transnacionalización del Tren de Aragua hacia Latinoamérica, y en ese sentido lo que abordamos fue los factores principales que motivaron esta transnacionalización. De esa manera profundizamos en el tipo y el tipo de estructura y expansión de la transnacionalización, de las fuentes de financiamiento, como es el tráfico y la trata de personas, así también como el control territorial dual que tenían en Venezuela y que no encontrábamos principalmente en Venezuela, en Latinoamérica. Esta es la presentación de algunos de los hallazgos de un paper que escribimos con Carolina Sampó y que fue publicado recientemente en la revista Análisis Político. Fue una conversación muy interesante con mucha participación de cada uno de las personas que integró esta mesa, a lo cual además agradezco muchísimo la invitación y generar estos espacios de intercambio de conocimiento de forma amable, respetuosa y en el marco de también lo que propende la Universidad de Santiago.